Buenas noches compañeros y tutora, mi nombre es Víctor Hugo Perdomo Moreno, pertenezco al grupo 27 del programa de robótica. El presente video tiene como finalidad presentar el desarrollo del componente práctico correspondiente a la práctica número 1. Entonces, la guía inicialmente nos solicita que hagamos la instalación del software de MATLAB. Ya lo tenemos aquí, lo vemos que está instalado, funcionando, y hagamos el cargue del Toolbox de robótica. Entonces se descargó la aplicación, la cual la instalamos acá, la colocamos dentro del Toolbox y la identificamos con el siguiente. Yo descargué la versión 9. Ya les confirmo, 9.10, la versión que estoy manejando. Descargué la versión de MATLAB 2017. Entonces la identificamos con este RBC Tools. Entonces aquí vemos las carpetas. Las carpetas que componen este Toolbox de robótica. Entonces ahí tenemos la instalación del MATLAB y el Toolbox de robótica, que corresponde al primer punto. El segundo dice que investigar los comandos. Entonces, la sintaxis, vamos a hablar aquí del trans, que sirve para crear una translación pura. Vemos la sintaxis que la tenemos acá escritas y un ejemplo. Link, que el link nos sirve para crear y definir los eslabones de nuestro robot. Y vemos aquí la sintaxis, o sea, cada uno de los componentes que tiene para definir este eslabón. Y aquí vemos unos ejemplos, la definición de dos eslabones, la sintaxis. Entonces aquí tenemos esta rotate, que sirve para crear una matriz de rotación, donde E es el eje de rotación y el ángulo. Entonces en estos ángulos en MATLAB siempre van a estar en radianes. Entonces podemos utilizar pi, nos dice que podemos utilizar pi como una constante. Entonces aquí vemos el ejemplo de cómo se define esto. El rotate de este ángulo, el ángulo, pues lo vamos a tener en radianes de acuerdo a esto. Es como la definición. En la búsqueda de la definición de estos comandos, encontré dentro de este mismo Toolbox de MATLAB, es un documento que me parece muy importante y de conocimiento para todos. Aquí en esta carpeta de robot hay este archivo que está robot PDF. Yo ya lo tengo abierto acá y es como un manual, se podría decir, descripción de cada una de las características, sintaxis, los robots que contiene este Toolbox de robótica. Mira, aquí vemos, por ejemplo, las diferentes sintaxis que para pasar a las coordenadas de Euler, diferentes sintaxis, los robots, y vamos a ver, por ejemplo, el ejemplo de este, trans L. Entonces lo buscamos aquí, aquí está. Y vemos aquí la descripción de qué es lo que nos hace la translación pura, una matriz de translación, si eso es lo que nos crea, y la sintaxis que debe tener, la sintaxis que nos genera. Así está descrita cada una de las características que vamos a manejar dentro de este Toolbox. Como le digo, versión 9.10, que es la que yo estoy manejando en este momento. De igual manera, entonces aquí vemos el siguiente punto que nos habla es sobre los modelos de robot de Toolbox de robótica. En este, que es la versión 9.10, tenemos estos robots. ¿Qué nos dice este documento? Que para esta versión, en diferencia de algunas versiones anteriores, los robots siempre van a estar definidos con el MDL raya al piso y el nombre del robot como se conocía anteriormente. Entonces todos estos que vemos MDL son los robots con los que cuenta este Toolbox. Aquí vemos, por ejemplo, el que nosotros vamos a utilizar más, según puedo darme cuenta, es el Puma. Entonces lo vemos acá definido y vemos definido cómo se llama y cómo está definido. En otras versiones veamos que solamente se llamaba Puma 560 y cuando digitamos la sintaxis él hacía el llamado del mismo. Ahora toca es MDL raya guión al piso Puma 560. Así tenemos con este Puma 560. Se desarrolló el cuarto punto, que es crear un archivo .m que simule el movimiento de un robot. Entonces hemos tomado el Puma 560. Acá entonces tenemos en nuestro software, yo creé el archivo
lo llamé robot 1, que es donde vamos a trabajar. Aquí vemos sobre un Puma 560, hacemos la definición. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver, primero acá tenemos un movimiento en el eje Z, después vamos a tener un movimiento en el eje Y, después vamos a tener un movimiento en el eje X. Eso es lo que vamos a observar dentro de nuestro robot, que es este, el robot Puma 560. Entonces aquí vamos a hacer la simulación para ver cómo se mueve en los tres ejes. Entonces vamos a correrlo aquí. Entonces observamos, primero que todo vemos que él va subiendo, o sea, un movimiento en el eje Z, ¿cierto? Que es el primer movimiento que vamos a observar. Después vemos un movimiento en el eje Y, vemos cómo gira hacia donde señala el eje Y, y ahora finalmente esperamos que cargue y vamos a mirar un movimiento en el eje X. Acá vemos cómo se mueve en el eje X. Ahí vemos la definición de los tres movimientos, Z, del eje Y y del eje X por último. Entonces vemos de que funciona adecuadamente. Ya con esto pues damos por concluido la demostración de la práctica número 1. Para todos, muchas gracias.